Contigo en la distancia estoy. La Universidad de Guadalajara. Ana ejerce como trabajadora social en el ámbito educativo y en el ámbito de la salud. Sus temas de investigación incluyen violencia de género, acoso y hostigamiento sexual, mujeres y derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, espacios públicos y violencia de género, mujeres y el cuidado. Tiene varias publicaciones, entre las que destacan El cuidado tiene rostro de mujer, un artículo publicado en la revista de Estudios Sociales de la Universidad de Guadalajara, y el libro Mujeres, Violencia y Acoso Sexual, testimonios, eh, también publicado por la universidad. Sin más preámbulos, vamos a darle paso a la maestra Estela Márquez Aguayo y les agradecemos nuevamente su presencia. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Museo Regional de Guadalajara por la invitación. Bien, antes que nada quiero decirles que yo organicé mi exposición en 3 partes. En la primera quiero hablar sobre el estado de la cuestión de la situación de las mujeres en general. Voy a partir de lo macro a lo microsocial. En segundo lugar, voy a hablar sobre la importancia de que si estamos hablando de las mujeres es obligatorio hablar de la categoría de género y cómo la categoría de género la podemos vincular con el asunto de la museología o los museos. Y en tercer lugar, bueno, voy a hablar de algunas propuestas que ya han hecho personas especialistas en estudio de la museología y los museos. Bien. Voy a iniciar. Lo primero que quiero hacerle introducción el 2013, un día como hoy, ellas iniciaron un congreso con una manifestación y entonces las preguntas que se hicieron son preguntas que cuestionan las actividades de los museos, cuestionan la inclusión de los museos y la diversidad de los museos. Entonces, las preguntas que ellas hicieron fue, ¿la democracia está en los museos? Y después de eso dicen, si la democracia está en los museos, ¿dónde están las mujeres arquitectas, las mujeres políticas, las escritoras, las creadoras, las campesinas, las obreras, las inventoras, las mujeres cuidadoras, las investigadoras? Y si esas mujeres que acabamos de mencionar no están en los museos, ¿quién está entonces en los museos? Y entonces ellas mismas se responden con más preguntas y dicen, entonces en los museos está una sola clase social, un sector económico, el género masculino. Si en los museos solo hay un género, en este caso el masculino, y una clase social, en este caso las personas privilegiadas, ¿dónde están las otras clases, los sectores más empobrecidos y las mujeres? Otras preguntas que ellas se hacen son, las mujeres, las personas en situación de pobreza y las clases no privilegiadas, ¿no hacen cosas valiosas para estar en los museos? ¿Qué es lo valioso entonces? ¿Quién ha decidido qué es valioso? ¿Quién piensa entonces los museos y lo valioso de los museos? La misma clase social y el género masculino, es decir, las mujeres, las personas en situación de pobreza y las clases no privilegiadas no hacen cosas valiosas para estar en los museos. Y otras preguntas, ¿quién piensa entonces los museos y lo valioso? La misma clase social y el género que es mostrada en los museos. ¿Qué piensan? Ellas, la clase privilegiada, piensa que solo su clase y su género es valioso, que eso que ellos muestran es arte, historia, ciencia, trabajo, lo que hacen las otras clases sociales, las personas en situación de pobreza y las mujeres no lo es. ¿Forma eso ciudadanía democrática, coeducación, interculturalidad, tolerancia, inclusión? Y si no coeduca, no incluye, no fomenta la no discriminación, entonces legitima la jerarquización,
legitima la desigualdad, la marginación, la intolerancia. Entonces, ¿es eso justo? ¿Es eso ético? ¿Son los museos de toda la ciudadanía? Entonces, en este sentido, yo quiero, para mí esta es una manera de introducción y quiero que el tema del 2020, del Día Internacional de los Museos, que es inclusión, diversidad e igualdad, sea una oportunidad de traer a la mesa un enfoque crítico, un cuestionamiento a cómo los museos y la museología de alguna u otra manera están haciendo esfuerzos y qué han sido de esos esfuerzos, o si no los están haciendo, para incluir a tres de los grupos más vulnerados en la sociedad, que son las mujeres, las personas en situación de pobreza y las personas de la diversidad sexual. Y bien, en ese sentido, bueno, quiero decirles, lo primero que quiero comentar es, quiero hablar del estado de la cuestión, de la situación de las mujeres a nivel macro. Me hubiera gustado poder mostrar, compartir la pantalla, pero bueno, hay problemas técnicos, entonces, bueno, voy a tratar de compartir de manera verbal y no visual las diapositivas que preparé. El estado de la cuestión de las mujeres a nivel mundial, ¿cómo está? Bien, después de más de 100,000 años de historia de la humanidad, más de 100,000 años de historia de la humanidad, apenas en 1979 la ONU, obliga a los estados incorporados a esa organización a reconocer a más de la mitad de la población, que somos las mujeres, a la esfera de los derechos humanos y garantizar a nosotros las mujeres las libertades fundamentales e igualdades en igualdad de condiciones con respecto a los hombres. Desde ese tiempo, en los años 70, pasaron casi 40 años para que en México, en 2006, se aprobara la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Y en 2007 se aprobara la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es decir, casi después de 40 años que la ONU promueve esa iniciativa y establece por escrito que las mujeres también somos personas y que las mujeres también tenemos derechos, casi 40 años después en México, el Estado reconoce que las mujeres somos iguales a los hombres y que las mujeres tenemos acceso a vivir una vida libre de violencia. Eso apenas fue en el 2007. Y bueno, en este sentido, a mí me gustaría hablar, qué pena que no lo puedan ver, pero a mí me gustaría hablar sobre el concepto de hombre y mujer en el diccionario de la Real Academia Española. Creo yo que una de las maneras importantes de conocer y construirse socialmente como persona es a través del lenguaje. Entonces, es por eso que quiero traer a la mesa este concepto. Si ustedes se van al diccionario de la Real Academia Española, ustedes se van a dar cuenta que el concepto de hombre es persona que tiene cualidades masculinas y mujer, persona que tiene cualidades femeninas. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante son las acepciones. Ya ven que cuando hay una definición hay diferentes como significados de la palabra. Entonces, las acepciones de la palabra hombre, la Real Academia Española pone hombre araña y dice que es hombre araña, hombre bueno, hombre de armas, hombre de barba, hombre de capa, hombre de espada, hombre de guerra. Obviamente ahí ya vamos viendo cómo la Real Academia Española le significa desde su propia construcción de las personas que son parte de esta importante organización académica, qué les significa para ellos o cómo ven ellos como su prototipo o estereotipo de hombres.
Y si nos vamos a las acepciones de la palabra mujer, nos damos cuenta que lo siguiente, las acepciones de la palabra mujer no dice mujer de Adán, mujer de barba, mujer de capa, no dice mujer de gobierno. ¿Qué significa mujer de gobierno? Mujer de su casa. ¿Qué significa? Y la otra acepción es mujer de la calle, igual a prostituta. Mujer del partido, igual a prostituta. Mujer fatal, mujer seductora y peligrosa. Mujer pública, igual a prostituta. Haciendo un análisis comparativo, no se ve en las acepciones de la palabra hombre ningún significado ofensivo, andrógino o de odio hacia el hombre. Sin embargo, en las acepciones de la palabra mujer, en 4 acepciones vemos la palabra prostituta, en donde ahí se hace evidente, pues, como desde la Real Academia Española hay una desigualdad, una misoginia, un machismo en las maneras de construir desde el lenguaje lo que significa la palabra hombre y lo que significa la palabra mujer. Bien, seguimos con asuntos macros del estado de la cuestión de la situación de las mujeres a nivel mundial. Todas y todos sabemos que a nivel mundial existe algo que se llama feminicidio, que es matar a las mujeres nada más porque pertenecemos al género femenino. Por el simple hecho de ser mujeres, a eso se le llama o se le tipifica como feminicidio. En 2018 sucedieron 90,000 feminicidios a nivel mundial. 90,000 feminicidios. 246 mujeres fueron asesinadas por día, por el simple hecho de ser mujeres, no por otra cosa. De las 90,000 víctimas, el 57%, es decir, un poco más de la mitad, murió a manos de sus parejas o de miembros de su familia. En Asia, 20,000 mujeres fueron asesinadas principalmente por sus parejas o familiares o por crímenes de honor, por salvar el honor de quién, de lo masculino, de los varones. En África hubo 19,000 feminicidios. En América del Norte y América Latina hubo 8,000 feminicidios. En Europa, 3,000 feminicidios. Esto es de acuerdo a la ONU Mujeres. El dato fue sacado en noviembre del 2019. Ya hablando de aspectos nacionales, ustedes pueden encontrar esa información en internet. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 20 de enero, actualiza su información, el 21 de enero de este año, del 2020, actualiza su información y saca una tabla de número de feminicidios del 2015 al 2019. Y entonces nos damos cuenta que en el 2015 hubo 426 feminicidios en México. 2016, 642, aumentaron más de 200 feminicidios en ese año. En 2017, 765 feminicidios, 300 más que en el 2015. En el 2018, 912 feminicidios. Y en el 2019, 1,006 feminicidios. Es decir, que en Jalisco 2.7 mujeres son asesinadas por día y se tipifica como feminicidio. Es decir, en México se matan a 3 mujeres en promedio por el simple hecho de ser mujeres, no por otra cosa. Muy bien, eso es en cuanto bueno, el feminicidio significa la violencia más extrema, ¿verdad? A donde puede llegar la violencia de género en contra de las mujeres. En cuanto a la violencia sexual, se calcula que hoy hay en el mundo 650 millones de mujeres y niñas que se casaron antes de cumplir los 18 años. 650 millones de mujeres y niñas que se casaron antes de cumplir los 18 años. 200 millones de mujeres y niñas entre 15 y 19 años de edad han sufrido la mutilación genital femenina en 30 países. 200 millones de mujeres en el mundo. Y ya viendo la situación a nivel nacional,
en México, en 2019, 51,146 mujeres sufrieron una violación sexual. ¿Qué significa esto? 140 violaciones por día en México, 6 violaciones por hora. Es decir, en México, en estas cifras que da la ONU Mujeres a partir de noviembre del 2019, ya se puede compartir pantalla. Ah, muy bien. Me avisan que ya puedo compartir pantalla. Entonces, voy a intentar compartir pantalla. Muy bien. No, aquí no es. Ah, aquí está. Ya lo vi. Muy bien. Compartir pantalla. Ok. Dice que no puedo. Es que si no tengo la USB. Bueno, bueno, seguimos así. Gracias. Bien. Entonces, les decía yo que en México, cada hora, 6 mujeres son violadas en México. En este momento, una mujer es violada. Muy bien. Siguiente. Nada más, voy a quitar esto de aquí. Muy bien. Muy bien. Ahora quiero hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres? Está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 1 más o menos al artículo 28, habla sobre derechos humanos, y los derechos sexuales y reproductivos están incluidos en los derechos humanos. De decidir cómo me quiero representar yo, si como mujer, si como hombre, si como transexual, si como transgénero, si como travesti, si no quiero pertenecer a la categoría hombre-mujer y no me representa, está bien. No hay ningún problema. Uno de los derechos sexuales y reproductivos que están avalados por la ONU, por la OMS, por todos esos organismos internacionales, y que México es miembro y que lo tiene que vigilar que se ejerzan esos derechos, es que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestra vida reproductiva. ¿Qué significa eso? Que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Entonces, por eso traigo el tema del aborto a esta mesa de discusión. Y entonces, a nivel macro, a nivel mundial, dice, cerca de 70,000 mujeres mueren cada año por abortos inseguros. 70,000 mujeres a nivel mundial mueren cada año por abortos inseguros. Las mujeres pobres son más proclives que las mujeres que están en mejor situación económica. Los lugares en donde el aborto es ilegal, la práctica se convierte en un privilegio de las personas ricas, mientras que las mujeres de escasos recursos acuden a lugares insalubres e inseguros. ¿Qué significa esto? Bueno, parte de las investigaciones que yo he hecho, uno de mis temas que he trabajado es el aborto. Yo trabajé la experiencia de aborto clandestino en mujeres de una universidad pública, y entonces me di cuenta que para que la mujer no muera en el intento de abortar, en una ciudad como Guadalajara, un estado como Guadalajara, en donde el aborto es ilegal, en donde están violando nuestro derecho a decidir sobre nuestro derecho a decidir sobre nuestra vida reproductiva y decidir sobre nuestro cuerpo. Si yo no quiero morir, si no quiero quedarme con un problema de salud permanente, si no quiero ser encarcelada, si no quiero ser criminalizada ni poner en riesgo mi salud reproductiva, lo único que las mujeres necesitan aquí y en todo el mundo para abortar, cuando el aborto es penalizado y criminalizado, es dinero. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las leyes que están dirigidas a penalizar, en este caso el aborto, están dirigidas a las mujeres en situación de pobreza. Están dirigidas a las mujeres pobres. Una mujer que tiene recursos económicos, para ella no es importante que
casi en toda la República Mexicana el aborto sea ilegal. ¿Por qué no es importante? ¿Por qué se puede ir a Estados Unidos a abortar? Tiene dinero para tomar un avión, irse a Estados Unidos y decirle a la mamá y al papá que va de vacaciones. Puede ir a Francia a abortar, puede ir a Europa a abortar. Una mujer en situación de pobreza, que somos más del 50% de la población en México, no puede abortar porque no tiene dinero. Tiene que, para abortar, para decidir y ejercer derecho decidir sobre su cuerpo, tiene que arriesgar su vida y su salud reproductiva. Entonces, en ese sentido, las leyes están dirigidas a las personas en situación de pobreza, hablando sobre el aborto. Y bueno, ya para finalizar con el asunto de las cuestiones del estado de la cuestión de las mujeres, quiero aterrizar ya aquí en el estado de Jalisco en este sentido. Nada más les voy a dar un ejemplo que es otro de mis temas de investigación, que ha sido la maternidad y ha sido por qué las mujeres cuidamos. Y por supuesto también ha sido la violencia sexual y la violencia de género. Bien. En ese recorrido que yo hago, en algunos trabajos de campo que yo he hecho, encontré aquí en la ciudad de Guadalajara una casa hogar. Está dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, está administrada por mujeres religiosas. ¿En qué consiste esta casa hogar? Esta casa hogar acoge a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Es decir, el único requisito para que la casa hogar permita la entrada de estas niñas es que sean niñas y adolescentes embarazadas. Ese es el objetivo de la casa hogar, recibir, apoyar a niñas y adolescentes embarazadas. Funciona desde 1975 y en todos estos años ha recibido 4,500 mamás, niñas y adolescentes junto con el producto. Es decir, con sus embarazadas, ahí nacen los niños y las niñas, y bueno, ahí crecen esas mamás con sus bebés y cuando cumplen 18 años, bueno, se les dice pues que te vaya muy bien, etc. ¿Por qué no aceptan más niñas? No porque no haya más niñas violadas y violentadas, niñas y adolescentes que estén embarazadas, producto de esa violencia, no, es que no tienen presupuesto para recibir más niñas. Entonces, en promedio reciben 104 mujeres por año. Obviamente, estas niñas y adolescentes son mujeres de escasos recursos, víctimas de violencia sexual, obviamente, y también víctimas de violencia física y emocional. Son niñas con características sociodemográficas en situación de marginación, con escaso nulo apoyo familiar y con abandono familiar. Provienen de zonas suburbanas y rurales con marcadas desventajas sociales, desigualdades socioeconómicas y obviamente asimetrías de género. Bien, hace también un tiempo, en el 2018, hice una investigación sobre el acoso y hostigamiento sexual que sufren las alumnas de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y entonces de ahí sale un taller de donde sale una de las publicaciones que se mencionaron. En ese taller nosotros, las mujeres que participaron en total, fue un grupo, ya al final trabajamos con un grupo pequeño, más o menos fueron 6, 7 mujeres. En ese taller se utilizó la escritura como herramienta de transformación. Y entonces en ese taller las mujeres escribieron, después de un ejercicio, por supuesto, de meses de trabajo, las mujeres escribieron, después de haberlo reflexionado en grupos focales, escribieron las historias de violencia de género, de acoso y hostigamiento sexual desde su infancia. Entonces fueron biografías de vida relacionadas al acoso y el hostigamiento.
Entonces, se acumularon 79 historias y en esas 79 historias encontramos que el primer acoso, la primera historia de acoso fue a partir de los 3 años de edad. ¿Cuántas historias de acoso encontramos? 79. ¿Y quiénes en ese taller, quiénes en esas 79 historias, quiénes fueron las personas acosadoras? Los varones, los hombres. En esas 79 historias encontramos que los acosadores fueron varones de la familia, tíos, abuelos, padrastros. También encontramos amigos de la familia, encontramos obviamente desconocidos en la calle. Y bueno, entonces, en ese sentido, con este comentario, quiero terminar la primera parte en que dividí la ponencia, que es el estado de la cuestión de las mujeres con relación a cómo estamos las mujeres, cómo somos tratadas, cómo nos ven, desde nivel macro a nivel micro, ¿sí? Entonces, ahora quiero traer a la mesa, ustedes han de decir, bueno, ¿y todo esto que está diciendo Estela, qué tiene que ver con los museos? Bien, bueno, les recuerdo que hoy, 18 de mayo, es Día Internacional del Museo, y decidieron a nivel internacional darle el nombre de diversidad, inclusión y muy bien, me dicen, ahora ya se puede compartir pantalla. Ah, muy bien, muchas gracias. A ver, vamos a ver. No, no es. Aquí. No. A ver, vamos a ver. No, tampoco. Ahí abajo en el Zoom. A ver, va a ser a lo mejor aquí arriba. Sí, no se preocupe. Sí, gracias. Mira, pues. Acá hay otra ventanita. Ah, ok. No va a ser eso. Ya. Ya. Compartir pantalla. Me gustaría saber si ya se ve. Sí, muy bien, gracias, muy amable, gracias, gracias. Bien, entonces, estaba yo diciendo que después de todo este panorama terrorífico, escandalosamente injusto, escandalosamente de violación de derechos humanos sistemático de nosotras las mujeres, hacia nosotras las mujeres. Entonces yo les decía, bueno, y ustedes han de decir, ¿y todo esto qué tiene que ver con los museos? Bueno, traigo a la mesa en este sentido que precisamente cuando hablamos de mujeres, que es de lo que vine a hablar la primera parte, cuando hablamos de mujeres, es indispensable que hablemos de una categoría más amplia, que es la categoría de género. Las mujeres, el tema de mujeres está incluido en una categoría más amplia, una categoría de estudio que ha servido bastante a través, desde que se crea, Joan Scott lo crea como el género como una categoría de estudio, y las feministas lo han retomado y la academia lo ha retomado, y bueno, la categoría de género es una categoría que de manera transversal impregna
todas las esferas sociales, políticas y económicas, culturales, a nivel macro y microsocial. Es decir, la vida de cada una de nosotras, nosotres y ustedes está impregnada de manera transversal por la categoría de género. Entonces es por eso que traigo estos conceptos y entonces, bueno, género como categoría de estudio. El género es una construcción cultural que varía en función de la época histórica, las sociedades y las culturas. ¿Qué significa esto? Que el género es una construcción social y cultural e histórica. Lo que independientemente de mi genitalidad, independientemente de mis genitales que se me asignaron al nacer genéticamente, independientemente de eso, la categoría de género nos dice, yo, Estela, cómo tengo la libertad de expresarme, aunque tenga genitales femeninos, si yo quiero expresar, si quiero tener una expresión de género masculina y a veces femenina, y no necesario, o qué roles de género quiero cumplir, y no tienen que ser relacionados a mi genitalidad. Entonces, la teoría de género rompe, o el género, el concepto de género como categoría de análisis rompe y deconstruye, trata de deconstruir ese sistema binario en el que estamos encarceladas y encarcelados de hombre y mujer. Entonces el género dice, espera, hay otras variaciones muy diversas de la expresión del género, de los roles de género. Es decir, ahora estamos hablando de cuerpos sexuados, de roles de comportamiento, de actitudes y de atributos físicos que no necesariamente tienen que cuadrar con mi genitalidad. Entonces, en ese sentido, el género es lo que yo construyo desde lo social, lo cultural y el momento histórico en el que me encuentro. También el género, la categoría de género identifica que hablar de género se establecen inmediatamente relaciones de poder. No podemos hablar de género si no estamos hablando del poder. Y es decir, que a partir de que los géneros no relacionamos, se establecen ciertas jerarquizaciones y como que nos ubican cultural y socialmente a todos en nuestro lugar. Y entonces, en ese ubicarnos en nuestro lugar, en esas relaciones de género y en esa desigualdad de poder, hay una división sexual y social del trabajo. Es decir, nos ubican y nos dicen, a ti, mujer, social y culturalmente, el trabajo que te corresponde es el de la vida privada, el de la vida del cuidado a los otros. Es decir, el cuidado a las personas adultas mayores, el cuidado a las personas en situación de dependencia funcional, que pueden ser la infancia, las personas enfermas, el cuidado a los varones y el mantenimiento de lo que es llamado hogar. Entonces, ¿y cómo se establecen esas relaciones de poder? Pues se establece a través del sistema patriarcal que también atraviesa de manera transversal todas las sociales, políticas, culturales, religiosas, económicas, en donde se establece que la hegemonía la tiene el varón. Hay una hegemonía masculina en donde las mujeres pasamos en esas relaciones desiguales de poder, pasamos a ser ciudadanas de segunda categoría. Y entonces hay una opresión de los hombres hacia las mujeres, hay una dominación masculina obviamente, de los hombres hacia las mujeres, y en ese sentido, ahí, si nosotros tratamos la categoría de género y la estudiamos, podemos entender todo el ambiente de terror que acabo de comentar en las cifras anteriores del estado de la cuestión de las mujeres
a nivel mundial y a nivel nacional y a nivel regional. Bien, el género como categoría de estudio también trae a la mesa, aparte de que es una construcción social, cultural, que aparte establece relaciones desiguales de poder, y aparte hay un término muy importante que es la interseccionalidad de género. ¿Qué significa la interseccionalidad de género? Que el género no nada más implica la categoría de expresión de género, de cuerpos sexuados, de los roles de género y de los estereotipos de género, sino que el género siempre intersecciona o siempre se va a vincular con otros conceptos como son la clase social, la raza, el sexo, la edad, la condición física, la etnia y la religión. No son totalmente inherentes estas categorías a la categoría de género. A eso le llamamos interseccionalidad de género. Es decir, la interseccionalidad de género, al vincular al género con la clase, la raza, el sexo, la edad, la condición física, la etnia, la religión, entre otras, hace evidente la dominación, la discriminación, la injusticia sistemática y la desigualdad social. ¿En qué sentido hace evidente esas desigualdades? Bueno, pues que a los hombres los ubica en una jerarquía hegemónica, arriba, a las mujeres nos ubica abajo. En cuanto a raza, a las personas de raza blanca las ubica aquí, a las personas negras las ubica aquí y a las personas mestizas nos ubica aquí. Es decir, en cuanto a la raza hay una hegemonía blanca, por supuesto, entre personas, cómo es la desigualdad y discriminación con respecto a la edad. Bueno, que las personas jóvenes, hay un privilegio, hay un culto por la eterna juventud, y a las personas adultas mayores hay una invisibilización. Bueno, más tarde van a hablar sobre ese tema. Y entre grupos económicamente privilegiados y personas en situación de pobreza, claro, hay un sistema de clases, sigue habiendo un sistema de clases, eso es innegable, y la jerarquización y desigualdad entre personas heterosexuales y la población no heteronormada. ¿Cuál es la población no heteronormada? Pues la población gay, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti, intersexuales, queer, etcétera. Y bueno, entonces, en ese sentido, si nosotros ya vimos que la situación de las mujeres en este 2020, a pesar de que ya hay leyes internacionales, está escrito en las leyes, en decretos internacionales, está escrito y avalado por la Constitución mexicana de los Estados Unidos, en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. ¿Cómo es posible que todavía en 2020, en lugar de que la violencia contra las mujeres vaya decreciendo, va aumentando? ¿Y qué tiene que ver todo esto con los museos? Entonces, yo traigo aquí a la mesa algunas preguntas sobre estas cuestiones. Y entonces, cuando hablamos de mujeres, hablamos de género. Y entonces yo digo, ¿qué son preguntas retóricas, obviamente? Y entonces, para reflexionar de una manera crítica sobre la tarea de los museos y la museografía con respecto al género. Y entonces yo traigo a la mesa estas preguntas. ¿Qué hacen los museos y la museografía ante estas desigualdades? Los museos se educan desde estas desigualdades, es decir, ¿qué están mostrando los museos en los contenidos de los museos? Que es la siguiente pregunta. ¿Se reproducen estas desigualdades? Si son museos de historia, si son museos, por ejemplo, de historia, ¿cómo muestran a las mujeres en sus exposiciones y cómo muestran a los varones? Obviamente la perspectiva de mujeres, género y museos, yo la traigo como desde la perspectiva del público. No soy museógrafa, la traigo desde una perspectiva de una persona que estudia el género y las desigualdades de género.
Entonces, las preguntas son, ¿los museos reproducen estas desigualdades? ¿Qué están mostrando los museos? ¿Y cómo muestran la diversidad de género los museos, por ejemplo? ¿Cuál es el papel de los museos para prevenir, erradicar las desigualdades y educar desde una perspectiva de derechos humanos? ¿Cuál es el papel de los museos para erradicar, para educar desde la no discriminación? Bueno. Muy bien, ya se fue. Es decir, ¿cuál es el papel de los museos para promover la inclusión social, la diversidad y la igualdad de género? Y entonces, todos sabemos que en México hay un solo, bueno, hasta lo que yo sé en este momento, hay un solo museo que así se llama el museo, un museo de las mujeres en la Ciudad de México, el único en todo el país y el segundo en América Latina, el segundo está en Argentina. Bien. Y entonces, bueno, se me borraron algunas diapositivas se me borraron algunas diapositivas, pero aquí las traigo en mi celular. Y entonces, en ese sentido, yo también, bueno, ya que se vaya, muy bien. Entonces, en ese sentido, yo digo que si la existencia, olviden esta diapositiva porque todavía no estoy hablando de eso. Entonces yo digo que si es suficiente la existencia de un museo de las mujeres en la Ciudad de México para que nosotras, las mujeres, estemos pensando que en México la museografía y los museos son inclusivos, muestran la diversidad, tienen un lenguaje no discriminatorio hacia las mujeres, han logrado educar en la igualdad de género, en la diversidad sexual. Entonces, creo yo que la respuesta es no, porque lo que yo dije al principio de la exposición, pues es que la desigualdad existe, la naturalización de la violencia ahí está, entonces, en ese sentido, creo yo que este Día Internacional con este tema nos trae, es una invitación y es una gran oportunidad para reflexionar y hacernos otras preguntas, que se me borró la diapositiva, pero las otras preguntas que yo me hice es ¿qué están haciendo los museos también para incluir no solo a las mujeres, sino a las personas en situación de pobreza, que es más de la mitad de la población, en este caso en México? O sea, es decir, ¿qué están haciendo los museos para llevar la cultura, para que las personas en situación de pobreza tengan acceso a la cultura y a lo que se muestra en los museos? Que bueno, eso está relacionado con las primeras preguntas que hice. Y bueno, entonces, en ese sentido, hablando de género y museos, creo yo que también es una oportunidad para visibilizar la diversidad del género, no nada más de las mujeres. Es una oportunidad para incluir, visibilizar y deconstruir la diversidad de género a partir de lo que se muestra en los museos. Es una oportunidad de educar a través de lo que se muestra en los museos una igualdad de género y, claro, la inclusión de la pobreza en ese sentido. Y entonces, bueno, a lo mejor la gente de museos está diciendo, bueno, Estela, o sea, eso le corresponde,
eso que está diciendo Estela le corresponde a la fiscalía, le corresponde al Estado, le corresponde eso de los feminicidios, eso de las violaciones, pero no, sí, claro, pero creo yo y estoy convencida que es una responsabilidad en cualquier área en donde estemos. Y si en este caso estamos hablando del área de la cultura y del área de los museos, estoy convencida que los museos a través de la historia y en este momento histórico igual reproducen la cultura de la violencia en contra de las mujeres, reproduce la cultura de la discriminación de las personas en situación de pobreza, reproducen la cultura de la exclusión, la discriminación y la homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia, reproducen. ¿Por qué? ¿Por qué yo afirmo esto? Bueno, porque no nada más es en los museos, no nada más en la cultura. Esa violación de derechos humanos es una violación sistemática en todas las instituciones, háblese o hablo yo del Estado, de la Iglesia, del sistema educativo, del sistema de salud. No es propio nada más de ambientes o del sistema cultural o de los museos. Es en general. Entonces, así como es en general, creo yo que el museo, el Día Internacional del Museo hoy abre esta posibilidad que yo revisé obviamente y ahorita lo vamos a ver, que está también, ya hay un marco legal que de alguna manera obliga a los museos a implementar la perspectiva de género en la museografía y en los museos. Entonces, bueno, no es algo nuevo lo que yo traigo, nada más creo yo que es una gran oportunidad para eso. Y bueno, ¿qué implica? Muy bien, me gustaría saber cuánto tiempo tengo para saber si irme rápido. Género en los museos. Bueno, yo creo que lo primero y lo más importante es que en los museos y en cualquier institución incluir la perspectiva de género. Una hora. Muy bien. Yo creo que incluir la perspectiva de género en los museos es muy importante porque legitima al Estado. Es decir, es políticamente correcto, habla de una legitimación en donde el Estado promueve los derechos humanos, del género, de la sexualidad, de la diversidad sexual, de las personas en desventaja social, de las personas en situación de pobreza. Es decir, ¿qué implica la perspectiva de género en los museos? Es cumplir con una agenda democrática. Es una obligación del Estado cumplir con una agenda democrática. ¿Qué implica también? Pues diseñar estrategias que incluyan 3 colectivos segregados de los que ya he estado hablando: las mujeres, la población de la diversidad sexual y las personas en situación de pobreza. Por ahí yo platicando con otro profesor de filosofía, hablando sobre este tema, llegamos pues a la conclusión que muchas personas han llegado, obviamente antes que nosotros, de decir que las personas de clase media, cuando deciden ir al museo, esas personas ya saben qué van a ver, ya tienen ideas preconcebidas de lo que les gusta, ya saben lo que les gusta. Entonces, parte de las preguntas que yo hago y que nos sirven a la reflexión es ¿cómo? O sea, ¿cómo hacer que las personas en situación de pobreza se acerquen a la cultura, se alleguen a la cultura desde lo que les significa a ellos la cultura? No imponer una cultura dominante de hombre blanco, masculino, occidental, de clase media alta hacia clase alta. No,
Es decir, cómo acercar la cultura, en este caso a través de los museos, a esa población que ha sido excluida y discriminada a través de la historia. Y claro, incluir la perspectiva de género a los museos también implica un reto, claro que sí implica un reto. ¿Por qué? Porque hablar de género también es hablar de feminismo. Entonces, el género, la perspectiva de género ha sido una de las luchas ganadas por los movimientos feministas de las mujeres, obviamente. Entonces, cuando hablamos de género, es impertinente. Es decir, si yo llego a una reunión y digo, bueno, antes que nada yo quiero decirles que soy feminista, ya es una impertinencia, ya es una agresión, ya es, no le hagan caso, trae ideas que no nos gustan. Entonces, incluir la perspectiva de género en la cultura a través de los museos es una idea que se ha vuelto peligrosa para la iglesia, para la familia, para el Estado y para un sinfín de instituciones, para el sistema educativo, para el sistema de salud. ¿Por qué? Porque hablar de género implica romper con los estereotipos y con lo que hasta ahorita hemos conocido de lo que es ser hombre o de lo que es ser mujer. Nos hemos centrado en ese sistema que, ya lo dije anteriormente, nos encarcela y esas instituciones cultural y socialmente a través de la historia nos han obligado a negarnos, a abrirnos a esa diversidad que no es una ocurrencia, está en la Constitución, es legal y es parte de los derechos humanos. Entonces, sin embargo, se vuelve una ofensa cuando hablamos del género. Y entonces, cuando hablamos del género, se propone una agenda política que implica un compromiso ético con las clases marginadas, por supuesto, con las clases excluidas y con las personas que sufren de discriminación. Entonces, es un reto porque confronta un sistema dominante, un sistema heteropatriarcal, que hablando de la diversidad sexual, el sistema heteropatriarcal nos obliga a que solamente haya personas que ejerzan su sexualidad desde la heterosexualidad, ¿sí? Y desde un sistema binario hombre-mujer. Bueno, y entonces, como dije anteriormente, ¿qué implica el género en la cultura y en los museos? Es decir, propone otras maneras de expresión de los cuerpos sexuados. Es decir, pensar en el género es que las personas, independientemente de mis genitales, yo diga, yo quiero ser y expresarme independientemente de lo que la mayoría de las personas opinen. Entonces, es importante incluir la perspectiva de género y mostrar la historia de la diversidad, la oralidad, el lenguaje, el vestido, las expresiones de los cuerpos y de las identidades de género no subordinadas al heteropatriarcal. Es decir, ¿por qué se convierte en un reto? Porque parece ser que así es. Estos cuerpos no disciplinados culturalmente y socialmente son cuerpos y personas libres decidiendo sobre lo que quieren ser. Entonces, en ese sentido, es un reto porque eso llega a romper y a desmoronar todo lo que hemos aprendido social y culturalmente. Entonces, esta idea de incluir la diversidad sexual, las mujeres con nuestros derechos, a las personas pobres en situación de pobreza, al asunto de la cultura y el género, es una idea disruptiva y ofensiva para algunas instituciones.
Y bueno, también la perspectiva de género implica implementar estrategias que promuevan el derecho al acceso a la cultura a las personas en situación de pobreza. También implica un compromiso para los museos, un compromiso de denuncia, incluir cuestiones de género en una exposición de museo es un compromiso de denuncia, puede ser una estrategia didáctica para educar en asuntos de inclusión, de diversidad, de no discriminación, de respeto a los derechos humanos. Es un compromiso ético, político y moral de no exclusión, de no discriminación, de no violación de los derechos humanos. Y bueno, el movimiento de mujeres artistas, de las visuales en España, dice, aquello que el museo no cuenta se convierte en marginal y cae en el olvido. Es urgente esa necesidad de incluir. Convertir a los museos en espacios de memoria cultural es una forma de contar nuestra historia, se convierte en modelos generacionales. Es decir, si las instituciones culturales empiezan a incluir el género y la diversidad sexual en sus actividades, están haciendo una educación y reproducción del respeto a los derechos humanos en las generaciones y en las nuevas generaciones. Entonces se pueden convertir en modelos generacionales o modelos educativos para tratar estos temas. Y bueno, quise traer aquí que bueno, ya hay un sinnúmero de autores y autoras que hablan sobre este tema y bueno, Hernández es una autora española y dice, el objetivo del Museo Inclusivo es subsanar posibles problemas sociales relacionados con la exclusión social, la desigualdad y la discriminación y por ende favorecer la cohesión social de las y los ciudadanos. Institución que respeta la igualdad y rechaza la discriminación en cualquiera de sus formas. Y bueno, hay bastantes propuestas. Yo encontré bastantes propuestas que ya están. Sin embargo, se observa que en los museos quizá no ha habido la capacitación necesaria. Déjame tomar agua. Quizá en los museos no ha habido la capacitación necesaria con respecto a sensibilizar al personal que trabaja en los museos con relación a temas de género y en este caso diversidad sexual. Entonces, por ejemplo, hay un movimiento también importante en España que es Museos en Femenino y ellas dicen, el museo es un espejo de la sociedad. Si el museo quiere tener un papel social y educativo, debe de hacer un drástico planteamiento museográfico, dejar de considerar como único punto de vista el masculino, de clase media, occidental, blanco e individualista. Entonces, el movimiento de museos en femenino hace evidente con esto que dice que parece ser que hay una tendencia histórica en que lo que se muestra en los museos pertenece a la visión de lo que debe estar un museo, la visión generalmente masculina, yo no digo que no haya visiones femeninas, pero generalmente masculina, y esa visión de esa persona masculina o de ese sistema masculino generalmente es de clase media hacia arriba, generalmente no tiene mucho que ver con la región, con la cultura propia, generalmente es de piel blanca, de raza blanca y bueno, aquí generalmente es individualista, no inclusivo. Otra de las críticas que hay de las
que yo encontré es convertir el museo en un foro de discusión y motor de cambios políticos y culturales, abrirse a la diversidad, pluralidad social y cultural. Es decir, ese es un reto muy importante, que desde el museo se promueven cambios políticos y culturales. Es decir, cómo desde el museo se puede educar, promover y ser un motor de cambios políticos y culturales. Bueno, creo yo con respecto a la diversidad, la pluralidad social, las mujeres, bueno, creo yo que esa es una propuesta realmente ideal, ambiciosa en este momento histórico. Sin embargo, es una propuesta que ahí está y que es una invitación. Bien, quiero decirles que como ustedes conocen y ustedes saben, el asunto de traer la categoría de género a la cultura y en este caso a los museos no es una ocurrencia, existe un marco legal para eso. Desde 1960 la UNESCO recomienda hacer los museos más accesibles. No menciona ni el género, ni la diversidad sexual, ni las mujeres, sino que nada más es como los indicios de lo que se veía venir, de las necesidades de cambio. En 1997 la UNESCO propone la idea de incluir la diversidad cultural y hace referencia a la diversidad sexual y al género. Bueno, es muy reciente, ¿verdad? 1997, demasiado reciente. En 2013, en la Asamblea número 28, en la Asamblea General del Consejo Internacional de los Museos, en Río de Janeiro, ya se reconoce, pero fíjense nada más, hace 7 años apenas, se reconoce el género como una categoría importante para el principio de inclusión de los museos. En 2015 la UNESCO publicó la igualdad de género, patrimonio y creatividad. Entonces, ya en 2015 se insiste y se hace hincapié en la igualdad de género. Y en 2016 la Asamblea General del Consejo Internacional de los Museos propone la inclusión, la interseccionalidad, que del término que yo les hablaba de raza, sexo, edad, religión, género. Propone la inclusión, la interseccionalidad y la perspectiva de género en los museos. Ya claramente lo propone en 2016. Me parece bien, me parece pertinente, pero me parece lamentable que después de miles de años de la historia de la humanidad, apenas hace 4 años, exista un marco legal claro y preciso en ese sentido. Otra diapositiva que no se ve y no me acuerdo que puse ahí. Bueno, y entonces, ¿cómo incorporar la perspectiva de género en los museos? Entonces, Silvana Lisiaga, 2017, ella hace una propuesta que yo creo que ya la conocen ustedes, ella hace una propuesta y propone las siguientes acciones en este tema. Y dice, primero, capacitar y sensibilizar al equipo de trabajo de los museos con relación a la perspectiva de género. Es importantísimo. Yo no puedo promover la perspectiva de género, la inclusión, el respeto a los derechos humanos de la diversidad de género, si yo no estoy sensibilizado, no tengo información suficiente sobre el tema. 2, identificar los mensajes de género que se pretenden develar y evidenciar a través de sus exhibiciones, implementando un lenguaje plural, no sexista, fortalecer la visibilidad de las mujeres en la historia. Es decir, si yo estoy en un museo y que habla sobre la historia, tengo que revisar y volver a revisar desde un lente de género y decir, esto que estoy mostrando y esto que estoy mostrando, esta oferta del museo, en realidad, ¿cómo está formando? ¿Qué identidades de género está formando? ¿Qué estereotipos de género reproduce?
en qué tipo de lenguaje estoy utilizando, lenguaje visual, en ese sentido. Como punto número 3, identificar si los mensajes seleccionados problematizan, ayudan a la reflexión crítica de las expresiones de género. Es decir, bueno, es parte de lo mismo, identificar desde una perspectiva de género cuál es el mensaje que yo estoy dando y si ese mensaje que yo estoy dando problematiza, apoya, promueve, provoca en la persona que va al museo, provoca una reflexión crítica sobre la situación que está mostrando esa pieza, esa obra. Y traigo a la mente, les traía yo ese cuadro, Frida Kahlo, nada más que se borró el cuadro, pero bueno, Frida Kahlo, después de que en las noticias saliera que un hombre mató a su mujer con más de 20 puñaladas, Frida Kahlo hace un cuadro, pinta un cuadro y pone al hombre y pone a la mujer, al hombre parado sobre la cama y pone a la mujer sangrando, muerta en su cama y se ven las heridas, las veintitantas heridas que hace y ella titula la obra Unos cuantos piquetitos. Entonces, el poner esa obra y visibilizar que cuando a ese hombre se le cuestionó, cuando se le llevó a juicio, ese hombre se le cuestiona y se le dice, mataste a tu mujer, mataste a la persona que tú decías que querías, la mataste con veintitantas puñaladas, ¿por qué la mataste? Y entonces él contesta y dice, ay, unos cuantos piquetitos no son nada. Entonces, es revisar, pongo como ejemplo ese cuadro, es revisar qué es lo que estamos mostrando, qué le significa a la persona que ve el cuadro lo que estamos mostrando y claro, qué tipo de diálogo se establece, ¿verdad? Si estamos provocando ese cuestionamiento, nos matan, ¿verdad? A las mujeres. ¿Y por qué nos mata a la pareja? O sea, no sé, un asunto así. El siguiente punto, procurar la utilización del lenguaje inclusivo en los mensajes a transmitir en las exhibiciones, visitas guiadas y publicaciones educativas. Es decir, se ha criticado bastante que usemos el todes, todas, todes y todos, y la Real Academia Española y quien la integra ha dicho que es un horror al lenguaje, que es ofensivo, que las feministas no estamos bien, que eso no es correcto, pero sin embargo ustedes ya vieron cuáles son las acepciones de mujer y de varón en el diccionario. Los que integran la Real Academia Española, nos tratan, en 4 acepciones nos dicen prostitutas. Entonces, creo yo que si la Real Academia Española y las personas que la conforman vienen y nos dicen que no es necesario utilizar un lenguaje inclusivo, pues, ¿quiénes son ellos si nos tratan a las mujeres como prostitutas? Creo yo que bueno, tenemos la obligación del personal que trabaja en la cultura y en los museos de utilizar un lenguaje inclusivo. Como punto 5, Silvana Lisiaga dice, buscar la creación de audiencias con perspectiva de género, tanto en la incorporación de mujeres a dichas audiencias como en la apreciación y valor de los contenidos con enfoque de género en las actividades culturales. Bien, me trajeron unas preguntas y me dicen que en 10 minutos más iniciamos con la participación y las preguntas. Bien, por ahí había otra propuesta, nada más que se me borró la diapositiva. Sin embargo, bueno, por aquí la tengo.
Pero bueno, esta diapositiva que muestro son experiencias de incluir la perspectiva de género en algunos espacios museográficos, en algunos museos. Y entonces está este proyecto que a mí me pareció muy interesante, que lo llamaron Hipatia, y el proyecto es pedagogías de género en espacios de reclusión. Es decir, cómo llevar la cultura, la oferta del museo, desde el museo, a través de talleres con mujeres en situación de reclusión. A mí me parece una estrategia increíblemente interesante, innovadora, y bueno, es un ejemplo de una perspectiva, de incluir la perspectiva de género, no nada más porque se trata de mujeres reclusas, sino que se trata de mujeres en situación de reclusión, perdón, no que se trata de mujeres en situación de desventaja social. El Museo Nacional de las Mujeres en las Artes en Washington, ahí está desde 1984. El Museo de Historia y de la Industria de la ciudad de Seattle en Estados Unidos tiene una exposición permanente sobre el museo queer, es decir, la teoría queer es una teoría que es emana de las teorías de género, pero es una versión, no es lo mismo, es una variante. Y la teoría queer, en términos generales, dice, no existen mujeres ni hombres. Quitemos las etiquetas, es decir, no existen ni mujeres, ni hombres, ni travesti, ni transgénero, ni transexuales, ni bisexuales, ni cisgénero, no existe, ni intersexuales, existen cuerpos sexuados. Y entonces, en ese sentido, hay esa muestra en ese museo. Hay un museo muy interesante que es el Museo Travesti del Perú. Es un museo exclusivo para mostrar la historia, la oralidad, la experiencia, y con ese ejercicio de mostrar la oralidad, la historia, la experiencia de las personas travesti en Perú, es un modo de educar en la diversidad sexual y del respeto a los derechos humanos y la no discriminación. Hay un movimiento muy importante de museos en femenino en España. Hay un museo de la Donna en Italia, Museo de la Mujer en Argentina, Museo Etnológico de la Mujer Gitana en España. Y bueno, en el Museo de la Ciudad de México, el 9 de enero, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, se abre esta exposición que son 50 mujeres, 50 obras, 50 años. Y bueno, son esfuerzos, son ejemplos de esfuerzos que hacen los museos con relación a incluir la perspectiva de género. Y bueno, pues creo que ya pasaron los 10 minutos, no encuentro la otra propuesta, pero bueno, quiero terminar, ya para entrar a las preguntas, quiero terminar con las mismas preguntas que empecé. Entonces, después de todo lo que dije, siguen siendo pertinentes estas preguntas. ¿La democracia está en los museos? Si la democracia está en los museos, ¿dónde están las mujeres, las arquitectas, las políticas, las escritoras, las creadoras, las campesinas, las obreras, las inventoras, las cuidadoras, las investigadoras? Si esas mujeres no están en los museos, ¿quién está en los museos? ¿Una sola clase social? ¿Se está refiriendo a la clase media alta hacia arriba? ¿Un sector económico? ¿El privilegiado? ¿El género masculino? Si en los museos solo hay un género y una clase social, ¿dónde están las otras clases? Es decir, los no privilegiados, las personas en situación de pobreza, los sectores más empobrecidos y las mujeres, ¿dónde están? Entonces, bueno, con esto termino y bien, entonces dejo de compartir pantalla
Y bueno, aquí dice, ¿a quiénes les corresponde incluir esta perspectiva de género en los museos? Es decir, ¿a qué personas, considerando que es más que un edificio, a los positiva? Dice que a todas las personas involucradas en el museo. Ahí dice que a las y los directores, dice que a las y los curadores, dice que a todas las personas que participan en el montaje de una exposición, en la selección de las obras, en la curaduría. De hecho, creo yo y estoy convencida que el Estado, la Secretaría de Cultura, tiene la obligación de educar, formar y sensibilizar a todo el personal, independientemente de los cargos y jerarquías que participan en un museo. Sí, tiene razón, el museo, claro, es más que un edificio, por supuesto. Sí, todas las personas involucradas. Lo primero que se tiene que hacer es, primero, un curso de sensibilización, de formación, porque yo, Estela, aunque yo tenga años investigando por la categoría de género, yo aún tengo todavía vicios y conductas misóginas y machistas. Cuesta trabajo desnaturalizar, darnos cuenta y deconstruir el machismo, la misoginia y la naturalización de la violencia de género. Entonces creo yo que lo primero es esos cursos de sensibilización. En segundo lugar, es hacer un diagnóstico de la situación de género en los museos. Un diagnóstico y partir de ahí, bueno, ya lo que se había mencionado anteriormente. La segunda pregunta, ¿debería Derechos Humanos como institución proporcionar la capacitación a las instituciones de cultura para la inclusión? Claro, por supuesto, es imprescindible. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, está totalmente, se supone que está totalmente capacitada, tiene el personal capacitado y cuenta con toda la información y los elementos para sensibilizar con relación a este tema. También hay organismos que están participando en estos temas. Por ejemplo, hay asociaciones civiles, organismos de la asociación civil que son expertos en manejar estos temas y que también pueden venir, pero sí, claro, debería la Comisión Estatal de Derechos Humanos como institución, claro que sí, yo creo que es una de las principales obligadas, por supuesto. Pregunta 3. ¿Cuáles son los museos en México que han tomado en cuenta este sector de la población, personas con discapacidad visual? No tomé ese tema porque a las 6 de la tarde viene una persona experta en ese tema y va a hablar precisamente de, creo que es museos, inclusión y personas en situación de discapacidad. Entonces, esa persona a las 6 de la tarde va a hablar al respecto. Y muy bien. Bueno, aquí otra pregunta. ¿Cuál es la visión que percibes respecto al Museo Regional de Guadalajara? Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Invito al Museo Regional de Guadalajara a tener un curso y un taller sobre perspectiva de género. Se muestra lo que tradicionalmente y culturalmente, históricamente, han sido los estereotipos de género. Se reproduce los estereotipos de género tradicionales como en todas las instituciones en Guadalajara. Yo no creo que nada más el Museo Regional de Guadalajara, de hecho. Muy bien, no sé si haya otra pregunta al respecto.
Bueno, si no hay más preguntas, eh, eh, vamos a dar por terminada la reunión. No sin antes, eh, bueno, agradecerle muchísimo a la maestra, ay, perdón, este, agradecerle muchísimo a la maestra Estela Márquez Aguayo por su participación interesantísima. Yo quisiera concluir muy brevemente contestando más o menos algunas de las preguntas desde el punto de vista del Museo Regional de Guadalajara y del Instituto Nacional de Antropología al que pertenecemos. En realidad esto es algo que se va a ir cumpliendo o que se va a ir logrando a la larga. Hay dentro del museo y dentro del instituto, hay una gran cantidad de mujeres en posiciones clave para lo que sería los contenidos que se vierten o que se muestran en las salas de exhibición, y entre ellos, en la Dirección Técnica de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, parte de los análisis que se realizan van de acuerdo al tema de respetar la ideología de género, respetar las necesidades de los grupos con alguna discapacidad, en fin, las minorías. Entonces, el, esto es realmente un trabajo que va a llevar mucho tiempo, como decía la propia maestra, por más que la gente esté dentro de la teoría, de la teoría feminista, es inevitable de repente caer en micromachismos, en machismos, eh, que muchas veces ni siquiera son tan cotidianos que ni siquiera nos damos cuenta de que los utilizamos o de que los llevamos a cabo, hombres, mujeres y todos los demás, ¿no? Entonces, esta deconstrucción implica, primero que nada, fragmentar, digamos, los puntos claves donde se lleva a cabo estas anomalías que en la actualidad ahora son anomalías que fueron parte de la normalidad toda la vida, y construir a partir de ello una nueva forma de expresar los contenidos de los museos va a llevar un gran tiempo y sí efectivamente requiere de capacitaciones, de lectura de mucha teoría. En particular aquí en el museo son predominantemente mujeres las curadoras. Por muchos años el instituto fue dirigido por una mujer. Hay mucha discusión alrededor desde el punto de vista antropológico sobre el tema. Ahora creo que partiendo de una aceptación social, tiene que venir también la creación de contenidos acordes al tema que sean posible vertirlos a través de las colecciones que tiene cada espacio museístico. Entonces, es, eh, es un cambio que desde mi punto de vista no va a llegar pronto, sin embargo, va a ir gradualmente expresándose en diferentes puntos. El último caso muy claro fue la maestra Gladys Abascal Johnson realizó la exposición Palabras de nuestras madres. Era una exposición en el marco del Día Internacional de la Lengua y era una exposición con un corte, eh, hablaba de la importancia de la mujer en la transmisión de la tradición, ¿no? Entonces, uno conoce y tiene valor, conoce la realidad a partir de su lengua, de su idioma. Y quienes son normalmente las encargadas de transmitir esto son las mujeres. Nosotros teníamos la visión de que esta era una exposición con una visión de género. Y sin embargo, cuando se presentó, tuvimos las observaciones de que la maternidad es un tema que siempre se ha manejado. Se sentía que le ignoraba, entonces no tenía que subir ahí. Se metió el ruido de alguien. Siempre se ha manejado como un estereotipo de género y que en realidad reforzaba el machismo, ¿no? Entonces, pues es complejo, tenemos todos que capacitarnos para poder lograr cabalmente que esta intención sea plasmada de manera útil y pragmática, no simplemente quede en intenciones o que incluso sea contraproducente, ¿no? Maestra, yo le quiero agradecer muchísimo. No sé, hay otra pregunta. Bueno, esa pregunta ¿cree que sea necesario el cambio en las leyes en cuestión de inclusión de género? ¿Esa es para usted, maestra, yo creo? ¿O es para...? Bueno, bueno,
la pregunta, ¿crees que es necesario un cambio? Sí, claro. O sea, es decir, por ejemplo, yo estaba leyendo que en España ya está incluida en la Ley General de Cultura de los Ministerios de Cultura en España, ya está incluida la obligatoriedad de incluir la perspectiva de género, de que el personal, los museos y todos los espacios culturales incluyan la perspectiva de género en, en todas las actividades. Yo creo que es urgente esa necesidad. Como vieron en una diapositiva, apenas, y como dice el director, bueno, esto está nuevo, desgraciadamente y desafortunadamente está nuevo, que todavía no ha logrado aterrizar y no ha logrado tocar el ambiente cultural y en este caso el ambiente de los museos. Pero creo yo que es urgente y necesario, por supuesto, claro que sí. Muy bien. Bueno, pues si ya no tenemos ninguna participación, me comentaron que el currículum de la maestra no se escuchó, lo voy a releer porque además estamos grabando empezamos a grabar la conferencia tarde, lo leo rapidísimo para que esto quede, se pueda poner en redes y esté completito. Les comento, la maestra Estela Márquez Aguayo es maestra en Desarrollo Social por la Universidad de Guadalajara, tiene la especialidad en Educación, estudios en Trabajo Social y actualmente se desempeña como profesora investigadora en el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Guadalajara. También ejerce como trabajadora social en el ámbito educativo y en el ámbito de la salud. Y sus temas de investigación incluyen violencia de género, acoso y hostigamiento sexual, mujeres y derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, espacios públicos y violencia de género, mujeres y el cuidado. Tiene publicaciones como El cuidado tiene rostro de mujer, publicado por la revista de estudios sociales de la Universidad de Guadalajara, y el libro Mujeres, Violencia y Acoso Sexual, Testimonios de la Universidad de Guadalajara. Yo le quiero agradecer a la maestra y extenderle un reconocimiento por esta plática, esta charla que dio en el museo, y quiero a la normalidad, sea tan gentil de regalarnos algunas pláticas con el personal del museo para que todos poco a poco vayamos haciendo nuestra esta teoría que, como les digo, es bastante amplia, ¿no? Bueno, está pasando el recordatorio de que se queden en casa, y qué bueno que están en casa viendo estas conferencias. Vamos a hacer una pausa de unos minutos, pero por este mismo canal, en este mismo formato, vamos a tener nuestra siguiente conferencia. Les agradecemos mucho su participación y los esperamos en la siguiente conferencia. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, maestra, no sé si... no hay... Buenas tardes, les pedimos que no se vayan de esta misma conferencia. Vamos a pausarla unos minutitos para en punto de las 18 horas iniciar con la conferencia Discapacidad y Acceso a la Cultura, impartida por el doctor Israel Tonatiuh Lay Arellano, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, profesor investigador titular. Muchas gracias, tenemos unos regalitos. Instituto de Gestión de Conocimiento y Aprendizaje en Ambientes Virtuales. Por favor, no se vayan. Demos un receso y aquí los esperamos. Gracias. Muchísimas gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.